Y aquí te estaba esperando de mientras empecé a tomar Sí, vermut. Espero que tú también tienes tus vasitos. todavía está vacío. Todavía estaba así. ¿Qué le vamos a poner Sí, dentro de este vasito hoy? hoy le vamos a poner el blanco. El El blanco. blanco. Sí, yo soy más de blanco. Qué Me bien. gustan más los matices de nuestro blanco y es el que voy a compartir contigo hoy. Súper, súper. Me gusta mucho. Por todo lo que se están conectando ahora, sí, en este episodio de la Vermupedia tenemos un invitado especial, Miguel Ángel Alonso del Vermut Florum de Sevilla, el Vermut artesano. Miguel, háblanos un poquito cómo y cuándo se empieza la idea de elaborar el Vermut Florum. Bueno, pues Vermut Florum como tal, con esa denominación y con esa marca comercial, por así decirlo, empezamos a darle vueltas sobre la segundo semestre del año 2015, octubre, noviembre más bien, 2015, pero es un vermut que ya se venía elaborando en la familia tradicionalmente pues desde finales de los años 70 aproximadamente, Qué bien. en época en la que mi suegro, Pepe Fernández de Mera, que hizo sus estudios de enología en Madrid entre finales de los años 60, principios de los 70, pues empezó a elaborar vermut, aparte de otro tipo de vinos, empezó a trabajar una vez que terminó su estudio, empezó a trabajar en Montilla, ¿vale? En Montulia, una bodega de allí de Montilla, y aparte de los vinos generosos y los vinos más tradicionales de esa zona o de esta zona del sur de España, pues también empezó a elaborar vermut. Estuvo varios años, hasta casi finales de los años 70, trabajando en Montilla, hasta que yo no sé si por suerte o por desgracia, terminó aterrizando en Ulldecona, en el sur de Tarragona. Ah sì, ah, poi la capitale del Vermouth in Spagna. Exacto, exacto. Entonces, allí en Ulldecona estuvo trabajando 5 años aproximadamente, durante la primera mitad de los años 80, y ahí es donde más elaboró vermut y donde, bueno, mejor perfeccionó su fórmula de elaborarlo, y es la que hemos venido manteniendo a lo largo de todos estos años. All'epoca non tenía, Incluso, disculpa. no elaboraba Vermouth para otros, elaboraba Vermouth. Sí, él trabajaba en una bodega y esa bodega pues elaboraba su vermut Vale. para comercializarlo como el resto de los vinos que elaboraban. Bueno, después de Tarragona estuvo trabajando también en otras bodegas, tanto de la parte en Asturias, en Rueda, en La Mancha, hasta que, bueno, terminó su... Alrededor de... Sí, 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 la verdad. Y de todos sitios fue pillando lo mejor de cada zona, ¿no? Qué Entonces, bien. bueno, ha elaborado muchísimos tipos de vinos, pero que él siempre tenía esa cosilla del vermut. Es como de los hijos que tú tienes, parece que es como si fuera el preferido, ¿no? Entonces, bueno, después en la misma escuela donde se formó, en la Escuela de la Vid de Madrid, salieron unas plazas y tuvo la posibilidad de concursar por esas plazas y cogió una, le asignaron una por mérito y por experiencia y por las oposiciones que hubo, pues cogió plaza. Entonces, los últimos 15 años laborales de su trayectoria profesional fue impartiendo clases de enología Ah, qué bien. a enólogos que ahora mismo pues están en muchas bodegas del Un resto del maestro. territorio español. Exacto, exacto. Entonces, bueno, se jubiló hace ya, bueno, él tiene ahora mismo casi 83 años, que también hay que decir que no es un mocito, pero que nos echa la pata a todos los demás porque es imparable. Entonces, desde que se jubiló, ahora pues casi 20 años, siguió elaborando vermut ya en su casa, para su familia, amigos y demás. Y es esa trayectoria que él venía ya manteniendo, así más a nivel de ocio, pues elaborando entre 200 300 litros al año, pero bueno, que lo repartía, claro, entre la familia y demás. Pues en esa fecha que te he comentado, de finales del año 2015, por diferentes razones, tanto personales como profesionales, pues tanto él como su hija, que también es enóloga, como yo, pues nos planteamos la posibilidad de ese vermut que él hacía en casa para la familia y para los amigos, porque no le damos otra, porque además gustaba bastante, porque no le dábamos otra dimensión y, bueno, montábamos nuestra propia bodega en Alcalá de Guadaira, Sevilla, que es donde residimos, ¿no? Y ahí empezamos y aquí estamos. Pero tienes una historia también romántica, esto Vermouth, creo. Bueno, sí, hay una historia que, bueno, la verdad que es curioso porque yo no había tomado vermú en mi vida. ¿Cómo no?
ni martini, con eso te lo digo todo. Entonces, conocí a la que es mi pareja ahora, hace ya más de 9 años, y nos conocimos tomando vermut. Es decir, además en los carnavales del puerto de Santa María, Cádiz, yo cantando con mis amigos en mi chirigota callejera y ella con un grupo de aficionados al carnaval de La Mancha, de Ciudad Real, que se desplazaban a Cádiz todos los años a ver el ambiente y a vivir el carnaval en la calle. Y bueno, en una de esas cuplillas que íbamos cantando, pues se nos acerca una chica con una bota y bueno, tuvimos que probar ese vermú que con el tiempo ha pasado a ser Florum. Ah, vale, te conquistó con un vermouth, entonces. Bueno, y algunas cosas más, ¿no? Bueno. Sí, hombre, sí. Y el nombre, Florum, ¿por qué se llama Florum? Veo que detrás tienes una imagen. Sí, tenemos el roll-up. Creo, ¿no? Florum. Pues mira, cuando empezamos, nosotros venimos de sectores, ellos del vino y yo de otro sector, que es el de recursos humanos, que no teníamos ni idea de marketing, ni idea de marcas comerciales, ni nada. Entonces, bueno, lluvia de ideas, empezamos a coger, a anotar palabras que estuvieran relacionadas con Andalucía, con Sevilla, con el vermú, con los componentes del vermú. Y entre muchas que tomamos nota, pues una de las bases fundamentales del vermú es la aromática, que viene de las plantas, de las flores, y florum, la raíz latina de la palabra, y con esa nos quedamos. Ya, florum es la raíz latina de flor, ¿no? Imagino, ¿no? Exacto. Vuestro vermouth tienes muchos flores adentro, ¿no? En la composición. ¿Cuántas botánicas lleva esto vermouth, más o menos? Mira, el rojo... ¿Secreta? Sí, no, te voy a dar pinceladas, evidentemente. No, la base fundamental de Florum a nivel aromático son 25 botánicos diferentes. Desde el principal, que como sabemos todos los que nos dedicamos a este mundo, es el ajenjo, que es el que le aporta el amargor. Exacto. Nosotros también utilizamos unos retazos de quina, también para trabajar un poco más el amargor final. Pero lo que destaca en el vermut rojo, dentro de esos 25 botánicos que trabajamos o que tenemos, es, por ejemplo, la cáscara de naranja amarga, que es de los principales que queremos relacionar con la zona donde estamos, ¿no? Naranja amarga. Claro, Sevilla está plagada de naranjos que dan una naranja amarga, no es de consumo. No es de consumo para comer, quiero decir, ¿no? Y bueno, y también tiene un punto de hoja de la flor de azahar, que también es muy típico de Sevilla en primavera. De hecho, ahora porque no podemos pasear mucho, pero ahora Sevilla tiene que ser lo máximo en este aroma, ¿no? Y bueno, y aparte también ya más clásico, pues la canela, el anís estrellado, también trabajamos el rojo con anís estrellado. Y la base de este vermouth, ¿qué tipo de uva, qué tipo de vino utilizáis para elaborar vuestro florum? Pues mira, ahí tenemos, estaba tan claro, y además por dos cosas fundamentales en tema enológico, ¿no? El primero, que hay algunas líneas de vermú. Nosotros apostamos por un vermú en el que predomine la aromática. Entonces, intentamos que el vino no le aporte muchas características aromáticas al vermú. Entonces, bueno, la idea es utilizar un vino que tenga buenas características en cuanto a acidez y a cuerpo, pero que a nivel aromático sea plano, sea básico. Entonces utilizamos un vino elaborado con variedad de uva Airén. Pepe, mi suegro, como te he comentado, donde perfeccionó la fórmula de hacer el vermú fue en Tarragona. Por ahí, por vuestra zona, se utilizan uvas también más o menos de la misma línea, ¿no? De las que se cultivan y se elaboran por allí los vinos, como puede ser la Macabeo, la Parellada, la Xarel·lo. Entonces, a los botánicos, vamos. Exacto. Entonces, utilizamos... Pero que podemos jugar bien con lo que queremos. Claro. Entonces entendemos que es un vino muy flexible. Hablando de lo que tú estás diciendo, es muy flexible porque nos permite trabajarlo como queramos. Si ya, por ejemplo, aquí en Andalucía se elaboran los vermús con otro tipo de vino fortificado, vino generoso, que ya tiene unas características muy intensas. Coloroso, entonces ahí es más Claro. Entonces ahí es más difícil trabajarlo, que son vermús espectaculares, pero nosotros
queremos trabajar otra línea de vermú y bueno, venían funcionándole a Pepe tradicionalmente bastante bien y entonces no teníamos motivo para cambiar. Y el hecho de trabajar el Airén es porque tanto Pepe como Pilar, que es su hija, son los dos de Ciudad Real, son manchegos y evidentemente la Mancha, la uva más predominante es el Airén. Además lo traemos de una bodega que es de un pueblo de al lado del de ellos, que la conocen de toda la vida, que sabemos cómo son los cultivos, cómo es la vendimia, cómo es la elaboración del vino. Entonces nos da una garantía en cuanto a las características de este vino que ya es parte del éxito del vermut nuestro, ¿no? Se produce en Sevilla, pero ¿cómo se llama el pueblo? Yo creo que es Alcalá de la... Alcalá de Guadaira. Que está en la calle... Alcalá de Guadaira. Por ahí, la dirección. ¿Perdona? Es la dirección para ir a Málaga, ¿no? Mirándola... Exacto. Ahí. Exacto, salimos de Sevilla hacia Málaga, a menos de 10 kilómetros ya te encuentras Alcalá de Guadaira, estamos a un paso. El Florum se define un vermut artesano, quizá el primer vermut artesano de Sevilla, ¿verdad? Sí, cuando nosotros empezamos había dos bodegas de aquí de Sevilla que sí elaboraban, lo habían elaborado tradicionalmente de toda la vida, pero en el concepto que aquí en el sur ha sido más predominante hasta hace unos años, que es el a granel. Entonces ya, aparte del vermú, pues tenían otros tipos de vinos, tanto generosos, blancos fundamentalmente, elaborados con la uva autóctona de la zona, fundamentalmente del Aljarafe, que es la zona que tira hacia la provincia de Huelva. Y había dos bodegas que sí empezaron a trabajar sus vermús con los vinos que ellos mismos elaboraban. Por ejemplo, con la uva Zalema, que es muy tradicional de esta zona, y hay otra bodega que lo elaboraba con la Pedro Jiménez, que ya también elaboraban, ¿no? Pero claro, sus procesos de elaboración son los mismos que la elaboración del vino, ¿no? Nosotros sí apostamos aparte de que solamente nos dedicamos única y exclusivamente a elaborar vermut, pues apostamos por la elaboración artesanal. De hecho, en nuestra bodega, por ejemplo, el llenado en la embotelladora es por gravedad, no utilizamos ningún tipo de bomba para pasar el vermut desde el depósito hacia la llenadora, sino que tenemos un soporte en el que tenemos un depósito de 1000 litros y está pues justo en la altura para que por gravedad vaya depositándose en la llenadora. Entonces la llenadora la tenemos prácticamente a la altura de las rodillas para poder jugar con las alturas. Entonces hasta para eso, bueno, el proceso de elaboración, el etiquetado es a mano, el taponado es a mano, el lote lo ponemos a mano, es decir que... Está hecho con amor. Sí, bueno, eso aparte, pero sí que es un proceso muy laborioso, el de la elaboración hasta el encajado, es que todo es manual. Entonces, bueno, es un proceso de elaboración y de trabajo que después difícilmente tú lo puedes repercutir en el precio final cuando sacas tu producto a la calle. Claro. Que es el problema no solamente del vermú, sino de todos los productos artesanales, que no se valora cuantitativamente a nivel económico lo que cuesta elaborarlo, ¿no? Pero bueno, tiene ese cariño y ese amor que tú has comentado, ¿no? Bien, interesante, muy interesante por gravedad. Nos hemos dicho un florum, nombre flor, porque muchos de los botánicos que lleva son punto flores, la uva aire. Y como la parte dulce del vermut, ¿cuál es? Yo sé que muchos vermut andaluces no añaden azúcar porque ya la uva viene dulce con su cuenta. ¿Tenéis azúcar, algo o dejáis la uva así? Pues mira, nosotros hemos estado hablando hasta ahora del rojo y ya voy a empezar a meter un poquito del blanco, si no te importa. El rojo aprovechamos un producto y matamos dos pájaros de un tiro. Es decir, el vermut rojo viene de un vino blanco. Ese vino blanco hay que, entre comillas, teñirlo para que coja la tonalidad. Entonces, una parte del tono caoba que tiene el nuestro la aportan los diferentes botánicos que utilizamos. Ya de alguna manera oscurecen un poco el vino. Y ya el tono final se lo aportamos con vino Pedro Jiménez. Entonces, el Pedro Jiménez, aparte de oscurecerlo en la proporción correspondiente, pues también le aporta ese dulce que necesita el vermut rojo. En nuestro caso, es un vermut dulce, pero hemos trabajado el equilibrado de manera que se note el dulce y el amargo al mismo tiempo,
pero no desagrade o no tengan notas tan punzantes que te destaque uno por encima del otro. Entonces, intentamos que trabajar tanto el dulce como el amargo de esa manera. Entonces, la cantidad o la proporción correspondiente de Pedro Ximénez es la que le añadimos para que llegue a ese punto que no empalague. Qué bien. Y aquí Gastro Rufus, que es nuestro seguidor aficionado, nos hace una pregunta. Vamos contestando algunas preguntas que nos haces para que Vale. nos perdemos. ¿Qué cantidad producen y por dónde distribuyen? ¿Nacional, internacional? ¿Dónde se puede encontrar? Pues mira, como hemos comentado, somos una pequeña bodega, somos una bodega familiar. Los trabajadores somos los componentes de la familia. El primer lote de Florum Blanco lo sacamos ahora por esta fecha precisamente, hace 4 años, en 2016, 6 meses más o menos después de empezar a darle vueltas al proyecto, entre búsqueda de instalaciones, todo el tema burocrático que tiene el tema de manipulación alcohólica y demás, todo tipo de permisos. Entonces, bueno, a principios de marzo, febrero aproximadamente empezamos a tenerlo todo y a mediados de mayo fue cuando sacamos nuestro primer lote de Florum rojo. Con el Florum blanco llevamos hace 1 año y poco aproximadamente. Entonces, número de botellas y tal, evidentemente vamos creciendo cada año un poco más, pero vamos produciendo prácticamente a la demanda que vamos teniendo del mercado, controlando los tiempos de maceración y demás, pero estamos produciendo más o menos al año unas 10.000 botellas. Es decir, vamos caminando muy lento, pero vamos progresivamente creciendo. Exacto. Y después, a nivel de distribución, nuestro producto está muy orientado hasta que hemos entrado en estado de alarma, que nos ha servido mucho para darle vueltas a la cabeza y empezar a plantear nuevas opciones, pero hasta ahora lo teníamos muy orientado a hostelería, canal Horeca y a cliente final o a cliente particular a través de tiendas especializadas en bebidas o alimentación, tiendas de productos gourmet, etcétera. No estamos en supermercados, grandes superficies. Hemos apostado por esa línea y la verdad que nos ha ido funcionando bastante bien porque, concretamente en Sevilla, la hostelería sí está valorando mucho que sea un producto, no te voy a decir exclusivo, pero casi para ellos, ¿no? Y que el cliente que se tome un Vermut Florum no lo encuentre en el supermercado que está en la esquina de su casa, ¿no? Entonces ahí le estamos dando ese valor y nos ha ido funcionando. Y a nivel de distribución, pues tenemos pequeños distribuidores en diferentes zonas de la península y donde no llegamos, enviamos directamente desde nuestra bodega. Como cualquier cliente. Magazine del Vermut también, ¿no? ¿Perdona? Trabajáis con Magazine del Vermut. Sí, además casi desde el principio con Lizar, desde que empezamos a sacar nuestro producto, contactamos con él y ahí estamos casi desde el principio. Nosotros también, con nuestro Vermut, para donde no llegamos nosotros, llega Lizar, claro, con sus hormes, con sus hombres. Una cosita, los sabores del vermut, los diferentes botánicos, ¿hacéis maceración en el vino, en alcohol neutro? ¿Añadís un tipo de alcohol en particular para subir la gradación alcohólica del vermut? Sí, mira, nosotros lo que es la maceración la hacemos directamente en el vino. Pues claro, entonces intentamos que el vino ya de por sí absorba o extraiga la mayor cantidad de características de los propios botánicos. Entonces lo hacemos directamente en el vino. Super. Posteriormente ya lo encabezamos, como tú has comentado, para el vino blanco. Hasta ahora en estos 4 años que llevamos lo hemos ido adquiriendo en función de la vendimia de cada año, evidentemente, pero entre 11 y 12 grados de alcohol es en los que nos hemos adquirido el vino. Lo encabezamos hasta 15 grados, nuestros 2 vermut están a 15 grados y lo hacemos con un alcohol rectificado de vino, de la propia uva, porque además entendemos que es el que tiene... ¿Perdona? ¿Un destilado del mosto o del vino? Destilado del propio vino. Okay. Trabajamos con una alcoholera muy, muy potente de aquí de Andalucía, que está en Córdoba, y la verdad que es hasta ahora estamos trabajando con todos los mismos proveedores con los que empezamos, queríamos productos de primera calidad,
los hemos conseguido, el producto está funcionando, nuestro vermú está funcionando. Entonces, sí trabajamos con alcohol rectificado de vino, además de una calidad interesante. Qué bien. Yo conocí el Florum cuando hemos abierto nuestra vermutería en agosto del 2018, pero me acuerdo que la botella era diferente, ¿verdad? Exacto. Y, Sí. pero, ¿por qué habéis cambiado? Porque antes era una botella negra con una etiqueta azul y un tapón azul, creo. Sí. Exacto, como tu camiseta más o menos. Sí, muy elegante. Pero habéis cambiado, ¿no? Sí. Pues mira... ¿habéis sacado el blanco o ya estaba, no? No, fue antes. Mira, nosotros empezamos, como te he comentado, en 2016 y como veníamos de otro mundo, uno era el enológico, de la elaboración, y yo venía del tema del mundo de recursos humanos, de marketing, como te he comentado, ni idea. Entonces, los que no tenemos ni idea de marketing, aprendemos a base de partirnos la boca. Sí. Y nos la partimos. Nos la partimos. Entonces, empezamos con un diseño que a nosotros nos gustaba, pero veíamos que no terminaba de encajar. Al público en general no llamaba la atención, no era... Te interrumpo, el sabor, cuando probé el Florum, me encantó, porque tenía muy aromático, floral, ¿no? Pero no lo veía bien con las botellas. Dije, quizás, ¿por qué estás vermú tan bueno? Quizás tendrá que tener una botella más chula, más así. Y luego habéis llegado con otra botella. Claro, eso como te digo, fue en 2016 y ya durante 2017 veíamos que no terminábamos de arrancar y que algunos clientes nos decían, es que si yo pongo este producto en una estantería, no llama la atención. Y aquí en el sur ya han cambiado mucho las cosas en 4 años, pero en 2017 y 2016 es verdad que como tú no pusieras una botella de vermú llamativa, el producto no se vendía, el producto vermú en general. Es decir, no era un producto que la gente llegara a un bar o un restaurante y lo pidiera de por sí. Entonces, lo que intentamos en ese momento fue mantener el mismo producto, evidentemente, pero con un diseño distinto de manera que si tú lo ponías en una estantería o en una barra o en algún sitio que fuera visible, ya el cliente, aunque fuera a tomarse una cerveza, girara la cabeza y le llamara la atención y preguntara. O en algún sitio que fuera visible, ya el cliente, aunque fuera a tomarse una cerveza, girara la cabeza y le llamara la atención y preguntara. Que después no se tomaba el vermú, pero ya preguntaba y ya le picaba la curiosidad. Entonces, a finales de 2017 ya empezamos a darle vueltas al diseño. Y este concretamente, que es el que Ahí. Este diseño ya empezamos a darle vuelta en 2017 y lo sacamos en enero de 2018. Llevamos 2 años, un poquito más de 2 años con él. Y bueno, lo que intentamos reflejar fueron las flores de Florum y uno de los componentes principales del vermú. Y estábamos encabezonados en identificar nuestro producto con la zona y la ciudad donde lo producimos, que es Sevilla. Entonces, se nos ocurrió reflejar en la parte inferior del producto los símbolos de la ciudad. A través de un skyline, exactamente, los símbolos más importantes o más característicos de Sevilla de cara tanto a los locales de aquí de nuestra zona como a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Y la verdad... Como souvenir de la ciudad. Exacto. Y acertamos. Y creo que acertamos porque no solamente vimos que en ventas empezamos a crecer a nivel local, sino que ya nos decían los propios clientes que ya el propio producto estaba llamando la atención y ya era como un reclamo para tomarlo, ¿no? Entonces ya ahí nos dimos cuenta que habíamos acertado. Y ya cuando el año pasado, en marzo de 2019, en marzo, sacamos el blanco, pues quisimos mantener el propio diseño, solo que le cambiamos la tonalidad y sustituimos el magenta por el verde agua, por así decirlo, el verde clarito. El blanco me gusta particularmente, yo soy un amante de los vermut blancos en general, y nosotros en las Bermudas hacemos un cóctel con vuestro blanco, se llama Margita. Margita. Es una variante del Negroni, y le ponemos vermut blanco, Campari, y luego le ponemos también un licor de cerezas.
Ujú. no sé si los conoces, es un licor danés, pues de Dinamarca. Sí, Bueno, es una variante del Negroni con vermouth blanco Florum, Campari, no sé, el amargo se equilibra perfectamente con los claro. colores de blanco y el toque de cereza al fondo de este licor de Dinamarca. Ujú. Jugamos muchísimo con los vermouth, el Florum sí que está presente en nuestra carta cóctel. Pues muchas gracias. Y otra pregunta, rápido, se va quedando el tiempo a disposición. ¿Y cuáles son los sabores, los aromas que una persona percibe cuando va a probar vuestro vermouth? Hacer una cata muy rápida de los sabores que se encuentran tomando el Florum. Sí, mira, el rojo que te he comentado, ahora hablaré muy resumidamente del blanco también, pero el rojo fundamentalmente lo que destaca es el cítrico y la canela. Ah, Cítrico, lo que es la cáscara de naranja amarga, ya en el primer toque de nariz ya te lo aporta, y la canela igual. Y después en boca tiene un dulce interesante que le aportan las hierbas y el toque de regaliz que tiene también, ¿no? Un punto de anís estrellado, un punto de tomillo. Eso es me lo acuerdo, que pasa que, se nota mucho, mucho al fondo. sí, hombre, el secreto, nosotros intentamos que se note todo y no se note nada. Es decir, Y cada cosa es muy diferente. claro, ahí el secreto está en el tiempo de maceración. Es decir, nosotros nos gusta ir catando periódicamente, aparte de, bueno, tenemos en la propia bodega tenemos un pequeño laboratorio en el que a nivel analítico vamos manteniendo el producto, aunque después las analíticas oficiales las mandamos a la estación enológica de Montilla para tener ya unas analíticas más concretas, pero vamos catando periódicamente y vamos viendo la evolución porque cualquier bebedor de vermut piensa que el vermut desde el primer día es como el resultado final, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nosotros catamos el primer día, el día que ya lo mezclamos y lo encabezamos y demás, catamos y vamos catando periódicamente, y el primer día te dan todos los aromas, pero te pegan puntazos por un lado, por otro, todo desperdigado, y la verdad es que, bueno, es vermut, pero no es vermut. Y vamos viendo la evolución, y ya cuando ya lo tenemos en el punto de embotellado, lo que buscamos es que notes esos aromas, pero no puedas diferenciarlos con la misma claridad que el primer día, sino que sea un todo, ¿sabes? Entonces, el punto de maceración es muy importante. Nosotros, por ejemplo, no maceramos en madera, hasta ahora no le damos ningún toque de madera al vermut. La maceración todo el tiempo es en acero inoxidable, ¿vale? Tenemos un proyecto. ¿Envejecida o ¿El qué, perdona? has pensado una idea de vermut envejecido en barriga de madera o la ves? Hay algún que otro proyecto por ahí. Ah, vale, vale. No podemos decir, vale. Es de las cosas que durante estos casi 2 meses de encierro, como tenemos que pensar, no pueden limitar la posibilidad de salir a la calle, pero de pensar seguimos pensando Ya, eso y, no se y fa. ideando cosas, ¿no? Entonces, lo que acabas de comentar es uno de los proyectos que tenemos en mente, pero no es urgente, pero No, pero estamos ahí es dándole típico vuelta. de la zona andaluza, es muy para Sí, las botes. sí, sí. Háblales del Bueno, blanco, tenemos el eso. blanco, vamos a promocionar un poquito el blanco también. Mira, el blanco, Pepe llevaba haciendo vermú desde los años 70, pero nunca había hecho blanco, siempre había hecho rojo. Entonces, como estábamos viendo que el consumo de vermú estaba aumentando exponencialmente, no solamente en el resto de España, que nos lleváis una ventaja brutal, pero aquí en Sevilla sí es verdad que en los últimos 4 años hemos visto la evolución y el crecimiento del consumo. Entonces, lo que más se consume es rojo, pero también estaba empezando a incrementarse el consumo de blanco, y hace casi 2 años dijimos, oye, ¿por qué no sacamos un florum blanco? Que además que sea totalmente diferente, intentamos que sea diferente al rojo, evidentemente, pero también que tuviera matices diferentes a la mayoría de los blancos que hay en el mercado. Entonces, bueno, en verano del 2018 empezamos a darle vuelta al proyecto, ya estamos utilizando el mismo vino base que es Airén, el mismo alcohol para encabezar, pero claro, los botánicos tienen que ser totalmente distintos. Aparte del ajenjo y poco más, el resto buscábamos matices distintos. Entonces, durante el verano de 2018 empezamos ya a hacer pruebas, ensayo-error, y probando unos matices, otros, las proporciones, y estuvimos casi 9 meses hasta que ya dimos con la tecla o con el vermú que nosotros queríamos, es decir, Embarazo.
Claro, más o menos, más o menos. El parto fue fácil. El embarazo fue complicado, pero el parto fue muy fácil. Entonces, queríamos buscar un vermut que, al contrario que el rojo nuestro, que sí tiene una intensidad amarga al final que creemos que es interesante, buscábamos que el final amargo no fuera tan intenso, que se notara, que fuera persistente, pero que no fuera tan intenso. Y que, en contra de la mayoría de los vermuts blancos, que suelen ser más secos también, buscábamos un vermut blanco con un punto de dulce que nos diferenciara un poco del resto, ¿no? Ahí es donde también tuvimos que trabajar el equilibrio para que fuera dulce sin empalagar y fuera amargo sin tener la intensidad de muchos vermuts blancos que son más amargos y evidentemente diferente al amargo final de nuestro rojo. Y creemos que lo conseguimos porque de hecho es menos dulce que el rojo, pero a nivel de boca parece que es mucho más dulce que nuestro rojo. Eso está hecho, vamos, está conseguido por el equilibrio que tiene con el amargo final, que no es tan intenso. Pero así que, bueno, y después a nivel aromático, pues estamos buscando otro tipo de aromas más herbales, más diferentes. Entonces, el blanco nuestro destacan aromas como, por ejemplo, la vainilla, destacan aromas de hierbas como, o de especias como la manzanilla o la salvia. Es lo que vamos buscando, aromas también más persistentes, pero más ligeros que los aromas o los botánicos que hemos utilizado en el rojo. Nosotros el blanco, el vuestro, el florum, lo servimos con un trocito de manzana verde. Un poquito cítrico que tiene la manzana verde. Exacto. Equilibra perfectamente con todo esto que has dicho tú ahora. Y le damos, intentamos de equilibrarlo. Es un producto que ha salido bien después de 9 meses. Ole. Una cosita, vamos en personal, una tapas que no hay que faltar a la hora de tomar un vermut para Miguel Ángel Alonso. ¿Cuál es? Aconséjanos. Yo soy muy de aquí, entonces el ibérico me pierde. Entonces, a mí me gusta tomarme el vermut con unas lonchitas de jamón, un poquito de caña de lomo, con queso también, un poquito de mojama, o sea, ya que estamos muy cerca de Cádiz, de Barbate, un poquito de mojama, de atún, de cualquier ahumado. Ese soy yo, de todas formas. Y luego, vamos muy justo de tiempo. Una pregunta que estamos haciendo a todos los productores de vermut en estas charlas de las 2:30. ¿Qué es para Miguel Ángel Alonso el vermut en una palabra? Ahora mismo es mi vida. Sí. Es mi vida y es lo que me posibilitó vivir con quien quiero ahora mismo. Vale. Entonces, no sé, yo creo que ya a partir de ahí todo lo que se haga con el vermut está rodeado de mucho cariño y mucho amor y mucho cuidado. No sé, para Miguel Ángel Alonso el vermut es vida. Por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Bueno, acabamos nuestra charla, sí. Veremos si hay algunas preguntas de los aquí. Que aquí siempre Gastro Rafa nos pregunta, ¿qué opina de ampliar la franja de vermut del aperitivo al tardeo? ¿Cómo lo promocionaría? Pues mira, aquí en Sevilla empezamos nosotros hace 4 años y la verdad es que prácticamente no se consumía mucho vermut, prácticamente nada. La evolución ha sido brutal. Yo creo que el cambio de horario va asociado también al volumen de consumo. Aquí en Sevilla estamos creando una cultura de vermut que en los últimos años no la había. Entonces, ese hecho yo creo que ya de por sí está haciendo que la franja horaria se vaya ampliando. Cuando empezamos hace 4 años se tomaba el vermut muy puntualmente antes de comer y poco más. Ahora, por ejemplo, creo que los conocéis, a Luis y a Miriam de la Vermutera de Sevilla. Sí. Ellos os pueden hablar mucho mejor que yo de la amplitud de horarios del consumo de vermut en nuestra zona. En otras zonas está mucho más implantado, pero aquí en Sevilla sí es verdad que con el tiempo se van ampliando esas horas de consumo. Y el tema del tardeo, a mí como productor me parecería fantástico. Sí, evidentemente. La hora de... Exacto, pero como cultura, yo creo que también sería interesante que se asociara el vermut con diferentes horas del día, no solamente con la del aperitivo.
Sí, nosotros, por ejemplo, la ponemos en el mediodía, por el tardeo, también ponemos el vermut en nuestro cóctel, entonces se llega hasta la noche tomando vermut en los cócteles. Bueno, Miguel Ángel, te agradezco de estar con nosotros aquí hoy en esta charla. Muchísimas gracias. A vosotros. En Barcelona, les esperamos en nuestras vermuterías. Sabes que vuestro vermut siempre está en nuestro estante ahí. Sabemos. Y nada, un saludo a todos los que nos han mirado, escuchado y bueno, salud y vermut y hasta el próximo vermut. Igualmente. Muchas gracias por contar con nosotros. Un saludo a toda la familia, gracias. Un saludo a todos. Chao, gracias. Hasta luego.